Tú eres el ser, no la mente. ¿Qué puedes hacer con ella? La mente que reside en el cuerpo no tiene nada que ver con el ser, aunque crea impúdicamente ser el propio ser. Esa creencia te priva de coraje. Deshazte de este fantasma y mantente firme. ¿Quién es Dios? Dios no es Vishnu, Brahma ni Shiva, ni el viento, ni el sol, ni la luna, ni los brahmanas, ni los reyes, ni tú ni yo, ni Lakshmi, ni la mente. Dios no tiene forma y no está determinado por ningún objeto, sea cual fuere. El esplendor o Devanam, no creado, que no tiene principio ni fin, es lo que se conoce como Dios o el Señor Shiva, que es conciencia pura. Él solo es todas las cosas y solo Él merece ser adorado. Lo único que existe en este mismo momento completamente vacío de objetividad es la conciencia infinita o Chidakasha, que sigue existiendo después de la disolución cósmica. Los conceptos y nociones iluminados por la conciencia en su interior brillan como esta creación a causa del movimiento de la energía Shakti en el interior de la conciencia, del mismo modo que los sueños surgen en el estado onírico. Ningún objeto de percepción puede existir fuera de esta conciencia omnipresente e infinita. Como en un sueño, los objetos parecen existir y actuar en los límites de su mundo soñado, los objetos imaginados en el mundo de la vigilia también parecen existir y actuar separados de la conciencia misma. Pero en ambos casos, nada de esto sucede realmente. La conciencia es la única realidad substancial, tanto en el sueño como en la vigilia. Ella es el Señor, la verdad suprema. Tú eres eso, yo soy eso, y todo lo que hay es eso. El Señor al que debemos rendir culto es algo que sobrepasa toda la creación, que está más allá de toda descripción posible, más allá de los conceptos como todo o la totalidad en su conjunto. Lo que se designa como Dios es algo indiviso e indivisible en el espacio y en el tiempo, cuya luz ilumina todos los objetos, la conciencia pura y absoluta. Es la inteligencia que está más allá de todo análisis, porque se mantiene oculta bajo todo lo que existe, la existencia de todo lo existente y que despoja a los seres de su existencia, puesto que ella también vela y oculta la verdad del ser. Este Brahman que está a medio camino entre el ser y el no ser es el verdadero Dios, o Mahadeva, y la verdad designada como Om. Existe en todas partes como la savia que nutre la planta. La pura conciencia que hay en ti mismo, en mí y en los dioses y diosas, solo es este Dios que todo lo penetra. Los demás dioses dotados de forma no son nada más que esa conciencia pura. El universo entero solo es esa conciencia. Eso es Dios. Y todo lo que llamamos yo, todas las cosas se alcanzan desde y a través de Él.
Todo es pensado, desplegado y hecho por esa infinita conciencia que brilla como el sol. Se manifiesta como todos esos cuerpos que en realidad son inertes y que se producen mutuas experiencias al entrar en contacto unos con otros. Es como un tifón que solo puede ser visto porque agita infinitas partículas de arena y de polvo, como si se movieran por sí mismas. Esta conciencia parece proyectar una sombra en su interior, que es lo que se considera inercia o tamas. Del mismo modo, en el cuerpo, los pensamientos y las ideas, que solo son su sombra, generan acciones a la luz de esa conciencia. Sin ella, no podríamos percibir un objeto, aunque estuviera frente a nosotros, porque el cuerpo no puede existir ni funcionar sin ella. Lo que surge en esa conciencia solo es conciencia. De ese modo, se transforma en su propio objeto, creando el espacio, el aire y los demás elementos materiales. Al mismo tiempo, en su interior, proyecta el tiempo y se transforma en un jiva dotado de inteligencia y mente limitadas. La conciencia se transforma a sí misma en algo aparentemente inconsciente e inerte, como el agua se transforma en hielo transparente. A consecuencia de ello, la mente se torna confusa y comienza a acumular deseos y expectativas. Cae en el cebo de la lujuria y de la angustia, siente experiencias favorables y adversas y se agarra desesperadamente a vanas esperanzas que perpetúan esa ilusión. Comprende el tremendo poder de esta inercia que llamamos tamas. A causa del simple olvido de su estado natural, la conciencia sufre grandes trastornos y sufrimientos y experiencia un estado digno de compasión. La conciencia piensa erróneamente que es desgraciada, como una mujer desequilibrada puede pensar que es una pordiosera. Debido a la falsa asunción del sentimiento del ego, la conciencia piensa que el mundo es lo real y que ella es un cuerpo limitado y frágil. La única causa de experienciar el mundo como real es la mente, pero no puede ser considerada una verdadera causa si tenemos en cuenta que esa mente no puede ser distinta de la conciencia infinita. Cuando se comprende en profundidad que la mente perceptora es irreal, queda muy claro que el mundo percibido también es irreal. En la conciencia pura no existe la división del que ve, lo visto y la visión. Como en una roca no puede haber aceite. La distinción entre yo y tú también es imaginaria. La diferencia entre la unidad y la multiplicidad es meramente verbal. Como la oscuridad no existe en el sol, estas nociones no existen en absoluto en el ser. Los opuestos, como el ser y el no ser, el vacío y el no vacío, son meros conceptos. Cuando son investigados en profundidad, desaparecen y lo único que queda es la conciencia pura inmodificable. La conciencia no puede sufrir modificación alguna ni adquirir impurezas de ninguna clase. Esas impurezas también son imaginarias. La imaginación es precisamente la impureza. Cuando esto se comprende, cesa la imaginación y la impureza. Sin embargo, incluso en aquellos que lo han comprendido ya, la impureza se mantiene hasta que la imaginación
ha sido completamente extirpada. Por el esfuerzo personal, esta imaginación puede ser rechazada con facilidad. Uno puede dejar caer los 3 mundos con la misma facilidad que suelta una caña sujeta entre sus manos. No hay nada que no pueda conseguirse con el propio esfuerzo. La conciencia infinita, inmodificable y no dual, no puede ser comprendida por la mente individual. Es pura, eterna, omnipresente y vacía de mente, inmodificable e inmaculada. La conciencia inmóvil que existe como el testigo de todo lo que hay, como la luz alumbra los objetos materiales sin realizar ninguna acción especial. En la materia es la energía que dinamiza lo inerte. Está en todas partes, sin sufrir divisiones particulares, en la pluralidad de las cosas. La acción surge del pensamiento. El pensamiento es la función de la mente y la mente es conciencia condicionada. Pero la conciencia, de hecho, es incondicionada. El universo solo es una representación en la conciencia, como una imagen que se refleja en una bola de cristal, pero la conciencia no está condicionada por esa reflexión. El jiva o individuo es el vehículo de la conciencia. El sentimiento del ego o ahankara es el vehículo de jiva. La inteligencia o buddhi, el vehículo del sentimiento del ego. Los pensamientos o manas, el vehículo de la inteligencia. El prana, el vehículo de los pensamientos. Los sentidos o indriya, el vehículo del prana. El cuerpo, el vehículo de los sentidos. Y el vehículo del cuerpo es el movimiento, la acción, el karma. Cuando funciona el prana, la mente actúa, porque el prana es el vehículo de la mente. Pero cuando la mente se hunde en el corazón, el prana deja de moverse. Y cuando el prana no se mueve, la mente alcanza el estado de quietud, es decir, no produce ese reflejo de la conciencia que pone en marcha el mundo y el jiva. Mientras se mueve el prana, la mente continúa actuando. Actúa como un jinete, se mueve mientras su caballo está en marcha. Puesto que la conciencia está presente en todo momento y en todas partes, la dualidad es absurda e imposible. El concepto de uno surge del concepto de dos y viceversa. Cuando la dualidad se comprende como diversidad de la conciencia, se ve como conciencia y nada más. Entonces el efecto y la causa son una y la misma cosa, indivisible, perfecta. Puesto que la conciencia es su propio objeto, no deja de ser conciencia en ningún momento. Sus modificaciones son pensamientos vacíos de sentido. Decir que hay olas sobre la superficie del océano es como decir que montañas de agua flotan sobre el mar. ¿Pero qué son las olas separadas del océano o qué son los pensamientos separados de la conciencia? Solo la conciencia es eso. Yo y lo que hay entre ambos, es decir, el factor que percibe la diferencia entre eso y yo. La conciencia infinita, que es una, se percibe diversa y plural como Brahman, la verdad, Shiva, el vacío, el ser supremo, uno y sin un segundo. La creencia en la existencia de los duendes provoca su existencia. La creencia en la dualidad provoca la dualidad.
Cuando se conoce el ser no dual, la dualidad se desvanece como por encanto. La creencia da origen a la diversidad. Cuando rechazamos esa creencia, la diversidad desaparece. Las creencias y los pensamientos conducen indefectiblemente al dolor, mientras que el no pensamiento y la ausencia de creencias es la pura felicidad. Con la ayuda del fuego de la sabiduría, evapora el agua de tus creencias y queda en paz para siempre al captar la conciencia una e infinita. Abandona el hábito de aprender los objetos con tu mente. Los que conocen lo único que merece la pena conocer, dicen que el ser es la espada que corta por igual la paz y las preocupaciones. Pero si lo prefieres, sigue prestando un mínimo de atención extrovertida para que puedas oír lo que sigue. Nada se consigue estando completamente inactivo. Este cuerpo se conserva vivo y activo por la energía vital o prana. Sin esa fuerza vital, el cuerpo es completamente inerte. La inteligencia que experiencia todo esto es la conciencia sin forma. Cuando cesa el contacto del cuerpo y la fuerza vital, lo único que ocurre es que esa energía se separa de ese cuerpo. La conciencia, más pura que el espacio, no perece en esa separación. Un espejo limpio refleja lo que está ante él, pero cuando está cubierto de suciedad, no se produce la reflexión. Del mismo modo, cuando el prana ha dejado de mover el cuerpo, aunque seguimos viéndolo, ya no refleja los objetos como cuando estaba en contacto con el prana. La conciencia, aunque es infinita y omnipresente, puede limitarse a tomar conciencia del cuerpo y de la mente. Cuando ese defecto de objetivación es superado, brilla por sí misma como el Ser Supremo. Ella misma es el creador Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, el Sol, la Luna y el Señor Supremo. Algunas de estas divinidades como Brahma, Vishnu y Shiva no son engañadas por la ilusión cósmica. Solo son aspectos de la conciencia infinita que participan de su naturaleza esencial, como el hierro al rojo vivo participa de la naturaleza del fuego. Porque ninguna de estas divinidades ha sido creada por la conciencia infinita ni existe con independencia de ella. En realidad, no son más que ideas, aunque siempre hay ideas más densas e importantes que otras. Resultaría inútil e imposible describir el alcance de todas las ideas que pueden brotar de la ignorancia. Solo la conciencia infinita merece ser adorada y venerada. Pero es inútil rendirle adoración, y ningún mantra sirve para eso, porque ella es inmediata, lo más próximo a uno mismo, nuestro propio yo, y por tanto no necesitamos adorarla, invocarla o reclamar su presencia de ningún modo. La mejor forma de adoración es la profunda comprensión o realización de esta conciencia infinita. La conciencia infinita puede ser comparada con la última partícula subatómica que oculta en su seno la mayor de las montañas. En un solo instante abarca la extensión de todos los siglos, porque nunca se separa ni se desdobla de sí misma como algo distinto. Más diminuta y sutil que la punta de un cabello, penetra el universo entero. Nadie ha visto sus límites o acotaciones.
no hace nada, se limita a imaginar el universo y a eso lo llamamos creación. Manteniéndole en su totalidad, tampoco hace nada. Aunque no es substancial, penetra y reside en todas las sustancias. El universo en su cuerpo, pero no tiene cuerpo. Es el eterno ahora, pero también es el antes y el después. A menudo, sonidos carentes de significado alguno cobran significación cuando se transmiten de unos individuos a otros como artificios convencionales. Todas las ideas sobre el ser y el no ser están basadas en la lógica, pero la infinita conciencia está más allá de toda verdad lógica, como hemos dicho antes, es incluso lo que no es. Esta creación en su conjunto es como un escenario en el que estas fuerzas de la conciencia danzan al ritmo del tiempo. La más importante de todas ellas se conoce como orden causal e impone la secuencia de manifestación de los fenómenos. También se conoce por acción, voluntad o querer. Es la potencia que ordena las características específicas de cada cosa, desde la más humilde hoja de hierba al creador Brahma. Este orden natural no está regido por ninguna emoción, pero no está libre de limitaciones. Protagoniza esta danza dramática que conocemos como mundo objetivo, representando diversos papeles, compasión, cólera, etc. Y genera y consume los siglos y las estaciones al compás de la música celestial y el rugir de los océanos, iluminado por el sol, la luna y las estrellas, y poniendo en escena infinitos actores que son los seres vivos de todos los mundos. El Señor es el testigo silencioso y alerta de esta danza cósmica. Él es, al mismo tiempo, el danzante y la danza, es decir, el orden causal y los acontecimientos. El Señor, que merece la adoración constante de los santos, es venerado por los sabios como Shiva, Vishnu, etc. Ahora voy a describirte las principales formas en que recibe veneración. Para adorarlo, uno debe abandonar la idea de cuerpo. El verdadero culto es la meditación. Debemos adorar constantemente al Señor de los tres mundos por medio de la meditación. Pero ¿cómo podemos contemplarlo? Él es pura inteligencia, más radiante que 100,000 soles brillando juntos. La luz que ilumina todas las luces, la luz interior. Su garganta es el espacio, el firmamento sus pies, los puntos cardinales sus brazos, los mundos las armas que lleva en sus manos. Todo el universo está oculto en su corazón. Los dioses son el vello de su piel, las potencias cósmicas sus energías corporales, el tiempo su perro guardián, y tiene miles de cabezas, ojos, oídos y brazos. Lo toca todo, lo saborea todo, lo oye todo, y aunque está más allá del pensamiento, piensa a través de todo lo que existe. En todo momento lo hace todo. Concede lo que cada uno piensa o desea. Reside en todo, es todo, y lo que tiene que ser buscado por todos. Así debemos contemplarlo. El Señor no debe ser adorado con objetos materiales, sino con nuestra propia conciencia.
No hace falta encender velas, ni derramar incienso, ni ofrecerle flores, alimentos o pasta de sándalo. Puede ser alcanzado sin el menor esfuerzo y solo puede ser adorado por la profunda comprensión o realización del ser. Esta es la meditación y la adoración supremas, la continua e inquebrantable conciencia de su presencia interior, la luz interior de la conciencia. Mientras hacemos cualquier cosa, como ver, oír, tocar, oler, comer, movernos, dormir, respirar o hablar, debemos comprender y realizar nuestra naturaleza esencial como conciencia pura. De este modo, alcanzaremos la liberación. La meditación es la ofrenda, el agua que se ofrece a la divinidad para lavar sus pies y sus manos. El autoconocimiento alcanzado por la meditación es la flor que debe servirnos como nueva ofrenda de posterior meditación. El ser no puede ser alcanzado por otro medio que por la meditación. Ahora voy a describirte la adoración interior del ser, que es la más grande entre las más puras y consume la ignorancia de modo absoluto. Tiene que ser constante, ya estemos de pie o caminando, dormidos o despiertos, en cualquier actividad. Es preciso contemplar al Señor sentado en el corazón y produciendo todas las modificaciones en el interior de uno mismo. Es preciso adorar a Bodhalingam, la conciencia manifestada o autoconciencia, esa que duerme y despierta, camina y se detiene, toca lo que tiene que ser tocado, abandona lo que tiene que ser abandonado, disfruta los placeres y prescinde de ellos, se ocupa de las actividades externas, concede valor a las acciones y permanece en los órganos vitales como silenciosa quietud. Esta inteligencia interior debe ser venerada en todo lo que nos sucede impremeditadamente. Firmemente sentados en la corriente de la vida y de sus experiencias purificadas con el baño del autoconocimiento, debemos adorar esta inteligencia interior con los materiales de la realización del ser. Debemos contemplar al Señor como la luz proyectada por el sol y la luna, como la inteligencia que yace oculta en los objetos materiales, como la conciencia extrovertida que fluye a través de los conductos corporales hacia el mundo exterior, como el prana que se agita delante de nuestra nariz, como la potencia que transforma los contactos sensibles en percepciones significativas, como el conductor del prana y del aprana, que habita en secreto en la cueva de nuestro corazón. El que conoce todo lo conocible y realiza todas las acciones, el experienciador de todas las experiencias, el pensador de todos nuestros pensamientos, el que conoce inmediatamente todas las partes o miembros de nuestro cuerpo, ilumina todas las experiencias y es reconocido como ser y como ausencia. Aunque lo es todo, no tiene partes. Aunque es omnipresente, reside en el cuerpo, disfruta sin disfrutar, es inteligencia en cada miembro. En la mente es la facultad de pensar y está en medio del prana y del aprana. Habita en el corazón, en la garganta, en el velo
del paladar, en el punto medio de las cejas y en la punta de la nariz. Es la realidad de los 36 elementos. Trasciende los estados internos y produce los sonidos interiores, trayendo a la existencia a ese pájaro nervioso de la mente. Es la realidad de lo imaginario y de lo no imaginario. Habita en todos los seres como el aceite en las semillas. Reside en el loto del corazón, oh Hridayam, pero también está fuera del cuerpo. Resplandece como conciencia pura y puede ser visto en todas partes inmediatamente, porque es el puro experienciar de toda experiencia, que aparentemente se desdobla en sujeto y objeto cuando aprehende los objetos de tales experiencias. El que contempla de este modo es la misma ecuanimidad, pues su conducta es ecuánime, guiada por una visión justa. Ha alcanzado el estado de bondad natural y pureza interna, y es hermoso en todos los aspectos de su ser, porque adora al Señor, que es inteligencia que penetra su cuerpo por entero y lo envuelve. Esta adoración debe practicarse continuamente, día y noche, con todos los objetos que obtenemos sin esfuerzo alguno, y son ofrecidos al Señor con la mente firmemente establecida en la ecuanimidad y en la rectitud, porque el Señor es conciencia que solo se preocupa de los espíritus rectos. El Señor debe ser adorado con todas las cosas que se obtienen espontáneamente, y nunca debemos hacer el menor esfuerzo por conseguir lo que no tenemos para adorarle. Todos los placeres que disfruta el cuerpo, como comer, beber, estar con nuestras mujeres y los demás placeres semejantes, deben ser ofrecidos al Señor. El Señor debe ser adorado con las enfermedades que padecemos y con todas las experiencias desdichadas y los sufrimientos que nos toque soportar. El Señor debe ser adorado con todas nuestras acciones, incluyendo la vida y la muerte, y hasta con nuestros sueños. El Señor debe ser adorado con nuestra pobreza y nuestra prosperidad. El Señor debe ser adorado incluso con nuestras peleas y disensiones, igual que con nuestros deportes y nuestros entretenimientos, y con las manifestaciones de las emociones de amor y de odio. El Señor debe ser adorado con las nobles cualidades de un piadoso corazón, la amistad, la compasión, la alegría y la tolerancia. El Señor debe ser adorado con todo tipo de placeres que nos sobrevengan sin buscarlos, ya sean sancionados por las Escrituras o tal vez prohibidos por ellas. El Señor debe ser adorado tanto con lo que se considera agradable como lo que consideramos indeseable, con lo que consideramos adecuado y con lo que estimamos inadecuado. Por esta adoración, uno debe abandonar lo que ha perdido y debe aceptar lo que ha recibido sin pretenderlo. Todo nuestro tiempo debe ser ocupado en esta adoración, establecidos en la perfecta ecuanimidad ante todo lo percibido, sea agradable o desagradable. Debemos considerar todas las cosas como buenas y afortunadas, o tal vez como una mezcla de fortuna y desgracia, comprendiendo y realizando que todo es el ser uno. Debemos adorar al ser en ese espíritu.
contemplando con una visión ecuánime tanto lo bello y agradable como lo repugnante e impermanente. Así debemos adorar al ser. Debemos abandonar nociones de ser esto o lo otro y realizar que todo esto es Brahman, la única conciencia indivisible e infinita. Con este espíritu debemos adorar al ser. En todo momento y bajo cualquier circunstancia, uno debe adorar al ser por medio de y a través de todo lo que obtiene. Uno debe adorar al ser después de abandonar toda distinción entre lo deseable y lo aborrecible, e incluso apreciando en las cosas esa diferencia, pero utilizándola como objeto de adoración. Sin desear ni rechazar nada, debemos disfrutar con lo que obtenemos de modo natural y espontáneo. No debemos sentirnos exaltados ni deprimidos por los objetos, ya sean grandes o insignificantes, como el espacio no se siente afectado por los objetos que existen y crecen en su seno. Debemos adorar al ser sin deseos ocultos en todos los objetos que coinciden con nosotros en el tiempo, lugar o circunstancias cualesquiera, ya sean considerados socialmente malos o buenos. Solo podemos considerar adoración al ser, la que es practicada en estado de ecuanimidad, como el espacio, con la mente completamente tranquila, sin el menor movimiento de pensamientos en su interior y en ausencia de toda perversidad. En ese estado de ecuanimidad, sin esfuerzo, el sabio experiencia una infinita expansión en su interior mientras realiza sus funciones naturales, sin deseo ni reticencia de ningún tipo. Esta es la naturaleza del adorador de la conciencia. La ilusión, la ignorancia y el sentimiento del ego no brotan ni en sueños en un hombre como este. Permanece en tal estado el sabio vasista, experienciando todas las cosas como hace un niño. Reverencia al Señor en tu cuerpo con todo lo que el tiempo te proporciona en cualquier circunstancia y vive en paz, libre de deseos. Hagas lo que hagas y estés donde estés, todo es adoración del Señor, que es conciencia pura. Considerándolo todo como una adoración del ser, el Señor se siente complacido. Gustos y disgustos, atracción y repulsión, amor y odio, no se fundamentan en el ser como algo distinto de su propia naturaleza. En realidad, solo son palabras. Incluso los conceptos indicados por los términos soberanía, pobreza, placer, pena, mío, otros, etc., son una adoración del ser, porque la inteligencia que los concibe es el propio ser. El conocimiento del universo es el culto más adecuado del universo. Qué sorprendente y misterioso es este ser que es conciencia pura. Parezca olvidar su propia naturaleza y llegue a creerse un jiva individual. En este ser cósmico, que es la realidad de todas las cosas, no hay división entre el adorador, la adoración y lo adorado. Es imposible describir este ser cósmico que sostiene el universo entero sin fisuras, porque es imposible mostrar otra cosa que tenga relación con él.
Los que consideran que Dios está limitado por el tiempo y por el espacio no merecen ser incluidos en este grupo. Por tanto, después de abandonar todos los conceptos de limitación, abandonando incluso la división entre el adorador y lo adorado, debes adorar al ser con el ser. Queda en paz, puro y libre de deseos. Considera que todas tus experiencias y expresiones son una adoración del ser. Si hay algo más allá de la mente, ¿cómo puede comprenderse y realizarse? Si el buscador se siente impaciente por alcanzar la liberación y está dotado de ignorancia sátvica, con este tipo de ignorancia y la ayuda de las escrituras, supera la obscura ignorancia. Como una lavandera, suprime la suciedad de la ropa con la ayuda de otra cosa sucia. Por esta acción, la ignorancia es desterrada. El ser realiza el ser y se ve a sí mismo en su luminosa naturaleza. Cuando un niño juega con un carbón, ensucia de negro sus manos. Si se las lava y se pone a jugar otra vez con el carbón, se ensucia de nuevo. Pero si no vuelve a tocar el carbón, sus manos permanecen limpias. Del mismo modo, si uno investiga la naturaleza del ser y al mismo tiempo detiene todas las acciones provocadas por la ignorancia, la suciedad se desvanece. Pero solo el ser puede llegar a tomar conciencia del ser. No contemples esta diversidad objetiva como el ser. No creas que el autoconocimiento es el resultado de la enseñanza de un maestro. El gurú o preceptor posee también mente y sentidos. El ser, Brahman, está más allá de la mente y de los sentidos, y solo puede ser alcanzado cuando éstos han cesado, pero de ningún modo con su ayuda, pues eso significa que aún existe. Sin embargo, aunque la instrucción del maestro no es realmente un medio para realizar el autoconocimiento, es conveniente considerarlo así en una fase previa de aproximación. El ser no se manifiesta por las escrituras ni por la enseñanza del gurú, pero tampoco se revela sin ellas. Solo se manifiesta cuando todo eso actúa conjuntamente. Cuando el conocimiento de las escrituras, la enseñanza del preceptor y el esfuerzo disciplinado del discípulo actúan simultáneamente, el ser se revela por sí mismo. Lo que queda cuando los sentidos han dejado de funcionar y todos los conceptos de placer y dolor se han desvanecido, es el ser, Shiva, que también se designa con los términos de eso, verdad o realidad. Pero lo que queda cuando todo eso deja de funcionar, existe también cuando la mente y los sentidos están presentes, como el espacio sin límites. Por compasión hacia el ignorante que permanece engañado, en un esfuerzo por despertar su sed de liberación, los redentores del universo, o Brahma, Indra, Rudra y los otros dioses, han compuesto las escrituras como los Vedas y los Puranas, utilizando palabras como conciencia, Brahman, Shiva, ser, Señor. Aunque estas palabras parecen implicar una diversidad de seres, en verdad no existe tal diversidad. El verdadero significado de las palabras Brahman, etc., solo es la conciencia pura. En relación con ella,
hasta el espacio ilimitado es grosero y sustancial como una pesada montaña. Cuando esa conciencia pura se percibe como un objeto cognoscible, da lugar al concepto de inteligencia o conciencia individual, aunque en realidad no es objeto de conocimiento alguno, pues es el ser más interno de todo lo existente. A causa de su provisional y errónea conceptualización, la conciencia pura da origen al sentimiento del ego o ahankara. Así son creadas todas las sustancias, aunque de hecho nada ha sido creado. Todo ello solo son aparentes modificaciones de la conciencia infinita. Como los objetos soñados están en el interior del que los sueña, el universo sustancial no es nada distinto y separado de la conciencia infinita. Pero igual que los objetos soñados parecen cosas percibidas mientras uno los está soñando, las cosas del universo parecen tener una realidad objetiva mientras la mente está en estado de vigilia. Cuando se comprende la verdad sobre ello, resplandecen como el Señor. Sin embargo, hasta eso mismo es falso, porque jamás han sido objetos materiales o sustancias. Su aparente sustancialidad solo ha sido producida por el concepto de sustancialidad u objetividad que nosotros experienciamos al producirse la percepción. De este modo, al producir ella la misma sustancialidad, la conciencia ve la objetividad de los objetos. Condicionada por estos pensamientos, la conciencia parece sufrir y este dolor es su limitación. Pero esta limitación solo está basada en pensamientos o ideas. La verdad está más allá de tales experiencias y el mundo solo es un espejismo. En consecuencia, ¿qué es esa limitación mental que construye un objeto y un sujeto limitados? ¿Quién bebe el agua de ese espejismo? Cuando todo esto es rechazado, solo queda la realidad no condicionada por nada. Podemos considerarlo como ser o como no ser, pero es lo único que hay, lo único que es, lo único que existe. Las limitaciones o condicionamientos mentales son un ilusorio no ser, parecido a un fantasma. Cuando las expulsamos de nuestro lado, la ilusión de la creación se desvanece. El que considera real este espejismo del sentimiento del ego no está preparado para la instrucción. Los maestros enseñan solamente al hombre dotado de sabiduría, no al insensato que solo cree en la realidad de este mundo aparente, como el estúpido que concede la mano de su hermana a un hombre que ha conocido en un sueño. El jiva percibe los elementos que constituyen su cuerpo en el vacío, como el que sueña percibe muchos objetos en su vacío interior. La conciencia o ser cósmico percibe este universo de diversidades en su interior como si estuviera soñando, y este sueño se prolongará hasta ese momento. El jiva se cree Brahma, Vishnu y Shiva, pero todo esto no son más que formas pensadas que conciben y perciben otras formas y las experiencian como si fueran verdaderos objetos. La única realidad en estas percepciones es el concepto primordial del ego, que brota en el momento en que la conciencia se concibe como un objeto y piensa que está percibiendo otros objetos.
Este instante coincide con un siglo y sus múltiples divisiones también pensadas. En cada átomo de existencia se está representando continuamente el drama de la autoocultación y el autoconocimiento, que no son otra cosa que formas pensadas y en cada momento creadas por la conciencia cósmica. Pero nada es creado en y por esa conciencia, que permanece siempre invariable e inmóvil. Desde que el Señor me instruyó de esta forma, he practicado el culto al Ser Infinito. Y gracias a esta práctica, aunque esté ocupado en las tareas comunes, vivo libre de todo sufrimiento. Practico el culto al Ser indiviso, aparentemente dividido, con flores y con todo lo que se me ofrece de modo natural, incluso con mis acciones naturales. Poseer y ser poseído es común a los cuerpos encarnados, pero el yogi permanece siempre alerta y esta continua vigilancia es la adoración del ser. Adoptando esta actitud interna y con una mente vacía de apego, deambulo por el terrible bosque del samsara. Si haces lo mismo que yo, no te arrepentirás. Cuando te sobrevengan las mayores calamidades, como la pérdida de los seres queridos o de la riqueza, si inquieres la naturaleza de la verdad de la manera que te he enseñado, no te verás afectado por la alegría ni por la tristeza. Ahora sabes cómo surgen y cesan esas cosas y conoces el destino del hombre que se deja engañar por ellas por no investigar su verdadera naturaleza. Ellos no tienen nada que ver contigo y tú no tienes nada que ver con ellos. Esta es la irreal naturaleza del mundo. No te preocupes por ello. Tú eres conciencia pura, jamás afectada por la ilusoria percepción de la diversidad de lo creado. Cuando veas esto, ¿cómo podrán surgir en ti ideas de lo deseable o lo repugnante? Comprendiéndolo, permanece establecido en el estado de conciencia llamado Turiya. El placer, derivado de las experiencias sensibles, es pasajero. La repetición de una experiencia placentera no nos proporciona el mismo deleite. ¿Quién sino un loco puede desear esas fugaces alegrías? Los objetos solo nos proporcionan placer mientras son deseados. Por tanto, el placer depende del deseo. Rechaza todo deseo de este tipo. Si con el paso del tiempo alcanzas la experiencia del ser, no la conserves en tu mente como un recuerdo que pretendas revivir nuevamente, porque eso sería alimentar el sentimiento del ego, y cuando estés en la cumbre del autoconocimiento, sería estúpido caer de nuevo en el pozo de Ahankara. Deja que tus esperanzas mueran y tus nociones desaparezcan por completo. Deja que la mente alcance el estado de no mente, mientras vives totalmente desapegado de las cosas. Solo estás esclavizado por la ignorancia. Si conoces el ser, no sufres ninguna esclavitud. Por tanto, esfuérzate por todos los medios en permanecer alerta en el autoconocimiento. Cuando te despreocupes de las experiencias sensibles y experiencias todo lo que acontezca inesperadamente, habrás alcanzado un estado de pureza y ecuanimidad, libre de recuerdos y tendencias latentes. En tal estado no sufrirás ninguna distracción. Cuando el conocedor, el acto de conocer y lo conocido se hunden en el ser,
El puro experienciar no sufre ninguna división de este tipo. Este mundo ilusorio ha nacido a causa del movimiento de los pensamientos en la mente. Cuando estos cesan, la ilusión también cesa y la mente se transforma en no mente. Este mismo efecto puede ser alcanzado también por la detención del prana. Es el estado supremo. La felicidad que se experimenta en el estado de no mente es incausada y no tiene fundamento alguno en todo el firmamento. Esta felicidad es inexpresable, indescriptible y no debe llamarse felicidad. La mente del conocedor de la verdad es no mente, puro sattva. Después de vivir durante algún tiempo con esa no mente, se alcanza el estado de turiyatita, más allá de Turiya. Todas las manifestaciones y modificaciones no son otra cosa que Brahman, la conciencia cósmica, sin manifestación ni modificación alguna. Esta misma distinción, su modificación en sentido de cambio o cualquier otro sentido, no significa nada en Brahman mismo. Puesto que en la semilla no hay otra cosa que la semilla, las flores y los frutos son de la misma naturaleza de la semilla. La sustancia de la semilla, Brahman, es idéntica a la sustancia de los efectos que se derivan de ella o el universo. La homogénea masa de conciencia no produce otra cosa que lo que ella misma es. Cuando se comprende profundamente esta verdad, cesa toda dualidad y engaño. La conciencia nunca se torna inconsciente. Todo lo que puede existir, sea lo que fuere y donde fuere, solo es Brahman. Existe eternamente en estado potencial, en la masa homogénea de conciencia, que es como una roca. El tiempo, el espacio y los demás factores de la llamada creación no son nada más que conciencia. Cuando se comprende que no son nada más que pensamientos y que el ser es uno e indivisible, ¿cómo pueden considerarse irreales? En la semilla no hay otra cosa que semilla, y no la diversidad que luego se revela en ella. Pero al mismo tiempo, contiene la idea de diversidad potencial que suponemos presente en la semilla, las flores, los frutos y todo lo demás. A pesar de ello, la conciencia es una, desprovista de diversidad. La diversidad universal existe solamente como una idea. La roca de la que te estoy hablando es única. El pensamiento de numerosos lotos solo surge en relación con esta roca única y solitaria. La misma noción de diversidad surge en la conciencia sin producir diversidad alguna. Lo mismo que el agua del espejismo es y no es al mismo tiempo. La diversidad de la conciencia es y al mismo tiempo no es. Todo esto es Brahman, la conciencia infinita. Igual que la idea de la existencia de lotos en la roca no destruye ni afecta a la roca misma. Brahman es inafectado por este mundo objetivo, que existe como la verdadera naturaleza de Brahman en Brahman mismo. No hay una diferencia esencial entre Brahman y el universo. Ambos son sinónimos. Cuando la realidad se ve de este modo, solo se ve a Brahman. Como el agua que vemos en el mundo no es más que oxígeno e hidrógeno, el universo objetivo no es más que Brahman. La conciencia se manifiesta como mente, montañas y todo lo demás.
Del mismo modo que las alas y las plumas multicolores del pavo real ya están en el huevo del precioso pájaro, el poder o facultad de desarrollo está potencialmente presente en la conciencia infinita. Todo lo que vemos como esta diversidad universal objetiva, si lo viéramos con los ojos de la sabiduría, o por mejor decir, con el ojo que es sabiduría, solo veríamos como Brahman. Porque este mundo es una aparente diversidad no dual, como la noción de diversidad en los fluidos del huevo del pavo real. La distinción entre Brahman y el universo, que también es una idea, es dual y no dual a la vez. El substrato de esa distinción es la unidad en la diversidad, que es el estado supremo. La infinita conciencia penetra y envuelve el universo entero, y este universo existe en aquella conciencia. Su mutua relación es de diversidad y de no diversidad, como las distintas formas y aspectos del pavo real en la sustancia del huevo. ¿Qué diversidad hay en ellas? Todo lo que hay, desde el sentimiento del ego al gusano más miserable, ha adquirido la naturaleza de sustancia, aunque nunca ha sido creado. Todas las cosas se ven donde no ha surgido nada. Por esta razón, los sabios, los dioses y los iluminados permanecen en la conciencia trascendental, gozando la dicha de su verdadera naturaleza. Comprendiendo la ilusión de la dualidad del observador y el objeto, y el consiguiente movimiento del pensamiento, su mirada es fija e inmutable. Aunque los veamos actuar, estos sabios no se hacen ninguna idea de esta existencia ilusoria. Se mantienen firmemente arraigados en el abandono de la relación entre el conocedor y lo conocido. Desconocen la relación sujeto-objeto. Su fuerza vital no siente agitación alguna. Son como figuras pintadas en un lienzo, y como en esas figuras su mente no se mueve en absoluto, porque han abandonado las tendencias conceptualizadoras de la conciencia. Con un ligero movimiento de su pensamiento, realizan todas las tareas cotidianas como lo hace el Señor. Sin embargo, ese mínimo movimiento y la experiencia de contacto del observador con el objeto también les produce alegría, porque su conciencia es absolutamente pura, vacía de imágenes, conceptos y nociones. Ese estado de pureza del ser, la verdadera naturaleza de la conciencia, no es una visión que pueda ser percibida por la mente y los sentidos. Es algo impensable, no está lejos ni cerca, no es fácil ni difícil, solo puede captarse por experiencia directa. Es todo lo que existe y nada más, pero no es el cuerpo, ni los sentidos, ni la fuerza vital, ni la mente, ni el depósito de la memoria de las tendencias latentes, ni el jiva, ni ningún otro movimiento de la conciencia que podamos imaginar. No es real ni irreal, ni algo intermedio entre ambos, ni vacío ni lleno, ni tiempo ni espacio, ni sustancia. Cuando descorremos los 100 velos del corazón, experienciamos el ser en todo lo que vemos. No tiene principio ni fin. Se toma siempre como algo diferente que está presente en todas partes. Millares de seres nacen y mueren cada día sin afectar para nada a ese ser presente en todos ellos, tanto en el interior como en el exterior.
permanece en todos los seres sin presentar la más pequeña diferencia con el infinito. Aunque aparentemente ocupado en una incansable acción, permanece libre del sentimiento de yo y mío. Todo lo que se ve en este mundo es Brahman, libre de características y cualidades, eterno, apacible, puro y completamente inmóvil. Si Brahman no sufre modificación alguna, ¿cómo surge en él este mundo ilusorio que es y no es al mismo tiempo? La verdadera modificación es la transformación de una sustancia en otra distinta, a la que no puede retornar, como cuando se cuaja la leche. La cuajada no puede volver a ser leche. Pero ese no es el caso de Brahman, que está inmodificado antes de la manifestación del mundo y sigue inmodificado después. En el momento inicial y en el postrero solo es conciencia homogénea e inmodificada. Su momentánea y aparente modificación no es más que una ligera perturbación de la conciencia, no una verdadera modificación que le impida recuperar su forma anterior que nunca ha perdido. En este Brahman no hay sujeto ni objeto de conciencia. Las cosas son lo que son al principio y vuelven a ser lo mismo al final. Aunque en el punto medio parecen ser algo diferente, esto se considera irreal. El ser es el ser en el comienzo y en el fin, y en medio de ambos no puede ser otra cosa. Jamás sufre una modificación o transformación real. En ese ser que es conciencia pura, ¿cómo se produce esa ligera perturbación? Tengo la convicción de que en su naturaleza no se produce perturbación alguna. Utilizamos palabras como Brahman a efectos de la comunicación de la enseñanza. Pero estos términos no deben hacernos concebir ideas de unidad o pluralidad. Tú y todas las cosas sois el mismo Brahman. La ignorancia no existe. Las expresiones como jiva, ignorancia, etc. han sido inventadas para ayudar a instruir al que todavía no ha despertado. Uno se ve obligado a utilizar ciertas artimañas de sentido común para despertar al buscador antes de comunicarle el conocimiento de la verdad. Si uno declara que todo es Brahman a una persona que no ha despertado aún, es como si un hombre apenado pide a un árbol que le libre de su dolor. El que duerme solo puede ser despertado por medios oportunos, pero el que ha despertado ya puede ser iluminado por la verdad. Ahora que estás completamente despierto, te estoy diciendo la verdad. Tú eres Brahman, yo soy Brahman, el universo entero es Brahman. Hagas lo que hagas, ten presente esta verdad en todo momento y realízala en tu corazón. Este Brahman es la realidad de todos los seres, como la arcilla es la sustancia real de millares de vasijas y recipientes. Lo mismo que el viento no es esencialmente distinto de su movimiento, la conciencia no es distinta de su movimiento interno, o Shakti, que causa todas estas manifestaciones fenoménicas. La semilla de la idea que cae en el terreno abonado de la conciencia es la que da lugar a esta aparente diversidad objetiva. Si esa semilla del pensamiento no cae, la mente no se desarrolla. Cuando observas esta ignorancia con suma atención, no ves nada. La percepción se desvanece por completo. Lo irreal
recupera entonces su irrealidad. Solo estamos hablando del agua de un espejismo, que al ser irreal nunca es agua en sentido estricto. A la luz de la verdad se revela la realidad de todas las cosas y la percepción ilusoria se desvanece. Esta infinita conciencia que parece haber asumido la naturaleza del Jiva y haber olvidado su verdadera naturaleza, experiencia todo lo que piensa como un ser real. Como un niño ve un fantasma nocturno como si fuera real, el Jiva concibe los 5 elementos como existentes. No son más que ideas del Jiva, pero éste las ve como si estuvieran presentes y así las experiencia. Como el vacío es inherente al espacio, el conocimiento es inherente a la conciencia. Pero, en este caso, la conciencia cree que el conocimiento es su propio objeto. Los diversos objetos, limitados por el tiempo y el espacio, no son otra cosa que la división ideal de la conciencia, producida por su división interior en conciencia y conocimiento, sujeto y objeto. Tal división no existe en el ser, que trasciende el espacio y el tiempo. La conciencia infinita concibe las diversas criaturas por un conocimiento inherente a ella misma. Es su poder que nadie puede cambiar. El espacio inerte es incapaz de reflejarse en sí mismo, pero Brahman se refleja en sí mismo a causa de su naturaleza de conciencia infinita y se concibe a sí mismo como dualidad, aunque realmente es uno y sin forma. Recuerda lo que dijo Krishna a Arjuna: el ser no ha nacido ni puede morir, es eterno y no muere cuando muere el cuerpo. El que cree que mata y que es muerto es un ignorante. ¿Quién puede aniquilar a este ser uno y sin un segundo, más sutil que el espacio? Capta este ser infinito, eterno y manifestado, cuya naturaleza es la conciencia pura que no tolera mancha. Tú eres innacido y eterno. Toma una actitud semejante y conserva un total espíritu de renunciación, considerando que todo lo que haces y experiencias en este mundo es una ofrenda al Brahman Supremo. Entonces comprenderás y realizarás la verdad que pone fin a todas las dudas y abatimientos. Este es el estado supremo, el maestro de todos los maestros, el ser, la luz que ilumina el mundo desde dentro, lo que concede a las sustancias su sustancialidad y carácter específico. La idea del mundo solo aparece cuando este espíritu de investigación está ausente. Si soy antes que el mundo, ¿cómo puede atarme la idea de mundo? El que ha comprendido en profundidad esta verdad no tiene principio ni fin. El que está dotado del sentimiento de no dualidad y sigue despierto como si estuviera profundamente dormido, no resulta perturbado aunque se implique activamente en la vida. Tal persona es un liberado aquí y ahora y un Jivan Mukta. Lo que parece ser el mundo solo es en realidad la construcción mágica de la conciencia infinita, en donde no hay unidad ni pluralidad. Mis enseñanzas tienen la misma naturaleza. Las palabras, sus significados, el discípulo, su voluntad de esfuerzo, la habilidad del maestro en el manejo de los términos, todo ello no es más que el juego de la energía de la conciencia infinita. En la paz de nuestro propio ser interior, la conciencia se estremece imperceptiblemente y este mundo surge ante un yo tan condicionado e ilusorio como él.
Si la conciencia no experimenta esta vibración, no se produce ninguna visión del mundo objetivo. La mente solo es este ligero movimiento en la conciencia. La falta de comprensión de esta verdad es la visión del mundo, que a su vez agrava e intensifica el movimiento del pensamiento en la conciencia. Así se cierra el círculo. La ignorancia y la actividad mental se perpetúan mutuamente.